estadística avanzada en el baloncesto. Esta conferencia va a ser impartida por Nicolás Aldarete. Él es analista de Buccini Inteligencia y trabaja además como referente tecnológico en la Asociación de Técnicos de Basquetbol de la República de Argentina. Trabaja en el Club Caza y Pesca del Torneo Federal Tercera División Argentina como entrenador de categoría Primera FLET y estadista en el primer equipo. Es decir, que hoy vamos a recibir una conferencia, una clínica muy interesante. Tratemos en primer lugar de aprovechar esta oportunidad con nuestros ayudantes. Esto nos permite tener un mejor control de todo el trabajo que vamos a hacer para cada vez que nos enfrentemos a un contrario o para cada vez que determinemos quiénes son nuestros jugadores a iniciar y quiénes son los que mantienen un nivel determinado óptimo, con la palabrita ahí, óptimo. No es meter 30 y soy el mejor, sino rendimiento óptimo en el juego. Entonces le vamos a dar la palabra a Nicolás. Esperamos que todos estén muy contentos. Si alguien tiene duda, en la medida que él vaya explicando todo el proceso que va a trabajar y nos va a llevar adelante hoy, el que tenga alguna pregunta, no espere al final. Esto nos lo pedía Nicolás y yo lo veo muy importante en el caso de aquellas actividades que no son netamente de baloncesto, porque nos permite a nosotros alguna sigla o algo eminente que no entendemos, que después al final se nos puede quedar muy atrás. Pues bueno, podemos hacerle la pregunta al instante y poder aclararla a él en el momento preciso. Aunque al final ustedes hayan elaborado todas las preguntas que le van a hacer para saciar sus dudas y poder salir bien comprendido de esta conferencia. Entonces, sin más, le damos la palabra a Nicolás y esperamos el disfrute de esta conferencia. Perfecto, muchas gracias por la introducción. Bueno, bienvenidos a todos a esta introducción de Smart Data y estadística avanzada aplicada al básquetbol. La idea es que se lleven un pantallazo y, como bien decía mi colega, que si va a haber algunas preguntas durante la exposición por los términos técnicos que por ahí no son habituales para los que son entrenadores o preparadores físicos, kinesiólogos, porque nos vamos a poner un poco más técnico con la parte informática. Entonces, bueno, cuando haya alguna duda me preguntan para que no vayan arrastrando los problemas. En el mundo de la información que se maneja hoy en día, tenemos los términos de Big Data y Smart Data. Algunos creen que es lo mismo, y voy a explicar un poco de la teoría para ver cómo eso se lleva a la parte estadística. El Big Data básicamente la gran cantidad de volumen de información que se manejan en todos los sistemas de todos los negocios, sea cajeros automáticos de banco, datos de los registros médicos, y obviamente también en el mundo del deporte, ¿no? Todo desde las estadísticas básicas que manejamos, como puntos, rebotes, asistencias, a las estadísticas avanzadas, que lo vamos a llevar un poco más adelante, para que sepan un poco cuál es la diferencia. Y básicamente lo que define al Big Data es las 4B que llamamos, que es el volumen, por la gran cantidad de información; la variedad, porque pueden ser datos en distintos formatos, no siempre pueden estar estructurados o no; la velocidad que se necesita para recopilar, procesar y analizar esta información; y la veracidad de la información, que no siempre vienen de fuentes confiables y es necesario aplicar un filtro para que la información que estamos manejando no esté comprometida. El Smart Data básicamente, ¿qué es? Es el Big Data aplicando el análisis. O sea, de toda esta información cruda que yo tengo, Excel y Excel de datos planos, ¿qué es lo que puedo sacar yo? ¿Qué es lo que puedo adivinar? ¿Qué ventaja llevado al mundo deportivo me da cuando yo veo una tabla de estadística, y cómo puedo aplicarlo para que esto me dé una sugerencia de cómo tengo que hacer jugar a mi jugador, o qué formación tengo que poner en el equipo, tengo que cambiar algo con respecto al partido pasado? Y en el mundo del Smart Data existen, obviamente para el Smart Data necesitamos recopilar la información,
y desde hace muchos años tenemos cosas básicas como, por ejemplo, las pulseras, las remeras con chips que van controlando el pulso, el ritmo, el pulso cardíaco, los smartwatch, los celulares que tienen contadores de kilometraje, asistencia a la nutrición de los deportistas, a cuánto duermen, cuánto descansan, acumulación de fatiga y tantas otras cosas que ya vienen hace varios años y que por suerte muchas son gratuitas de acceso simplemente a bajarse una aplicación en el celular. Llevado al mundo deportivo y en un plano más profesional, es necesario hacer la parte más importante, que es grabar con video, poner cámaras. Y esto es una cosa que quiero aclarar para que ustedes vayan viendo por dónde va el tema de la charla. Si bien uno se puede asustar con el tema de la NBA, que obviamente son pioneros en todo lo que es información, procesamiento, análisis, tendencias del básquet, lo que voy a tratar de explicar en esta charla también es que ustedes pueden, con poco presupuesto, o cero presupuesto, simplemente con cosas que tengan en su casa, empezar a armar una base, una infraestructura simple para que puedan ir recopilando información. Por ejemplo, en el caso de la imagen que vemos ahora, tenemos una cancha de básquetbol donde tenemos cámaras detrás de los aros, en las vigas de arriba, en las gradas, donde todo el tiempo están filmando cosas en circuito continuo. Cada una puede estar enfocando cosas diferentes, porque monitoreo de jugadores, un análisis global de la formación, y todo eso es información que después, obviamente, así como hacemos un scouting de un rival, hace falta analizar, desmenuzar, e ir sacando la parte que por ahí no vimos en vivo durante los entrenamientos. Es de la misma forma que se trabaja el scouting. Pero de esta forma, mejor dicho, el enfoque para estos videos es la parte estadística, poder contabilizar cosas que en el momento no pudimos ver. Dentro de lo que es el Smart Data en el baloncesto, voy a comentar la estructura de la charla. Tenemos el caso Mori Ball, que ahora no es el Money Ball, pero está relacionado. El Mundial de China 2019, voy a hacer una breve mención. Vamos a hablar un poco más de todo lo que es el cuerpo de la estadística, cómo se maneja hoy en día, y les voy a tirar un guiño de cómo se va a manejar un poco el futuro de todo este mundo de la información digital que llegó para quedarse. Arriba a la izquierda tenemos a Mori, es el GM de los Houston Rockets, que tuvo una idea un poco, es un poco fanático de la estadística, ¿no? Y en base, según él, disparado por la idea del Moneyball, que es el famoso libro que luego se fue a película, la película Brad Pitt, del equipo de béisbol que con poco presupuesto pudo sacar el máximo rendimiento y poder hacer un scouting de jugadores que nadie conocía para incorporarlos en un nuevo sistema de formación, donde pudieron los tipos básicamente ser un equipo competitivo a los niveles de los Red Sox o de los Yankees, con un presupuesto muy humilde. Mori lo que captó de toda la parte del estudio de información, de estadístico en el básquet, fue viendo, hizo una observación muy particular, que hoy en día es un común denominador, pero en el momento el tipo fue un visionario en decir que había mayor efectividad de puntos por posesión si él aplicaba un baloncesto donde se priorizaba el tiro de tres o el tiro debajo del canasto, sea por penetración en bandeja o lo que sea. Entonces, el cuadro que tenemos abajo a la izquierda, podemos ver las tendencias de la NBA, lo que era en el pasado, que podemos ver que básicamente se tiraba desde cualquier lado. Podemos recordar a grandes jugadores de la NBA como Jordan o Kobe, que la mayoría de sus tiros eran de media distancia. Eso es lo que los hizo grandes, o Carmelo Anthony y tantos otros, y ahora ya no se aplica, simplemente porque Mori, de la mano trayendo a Mike D'Antoni, que es otro galardonado coach en el mundo del básquet, aplicaron una ofensiva que
llevado del small ball a luego el micro ball, priorizó el ataque que comenté antes, ¿no? El tiro de 3 y el tiro debajo del canasto, simplemente porque es el más efectivo, según ellos. En su momento los creían locos, pero bueno, hoy la NBA la verdad es que se juega así. Todos los equipos la adoptaron como la ley primera, porque la estadística lo respalda. Entonces fíjense qué importante es la estadística, cómo ha revolucionado directamente el estilo de juego en la NBA, que es la liga más importante, y como siempre pasa, lo que empieza a ser tendencia de la NBA va bajando a las ligas inferiores. Primero las competencias máximas, Juegos Olímpicos y Mundial de Básquet, luego básquet europeo y luego básquet latinoamericano. De a poquito, en unos años, probablemente esto sea la norma. En el básquet latinoamericano se juega así porque es lo más efectivo, pero todavía tenemos que seguir trabajando en los biotipos de jugadores que desarrollamos y en las técnicas de tiro, de 3 y un montón de cosas, sobre todo en los jugadores internos. Acá tenemos dos gráficos de dispersión donde básicamente, bueno, comentamos un poco para no aburrirlos tanto con el tema Moribol. Es básicamente explicar la estrategia primera, que es la pelota Harden, lo que llamamos la zona Harden Zone, que es básicamente que él cree desde la posición y tener el tiro de 3 o la penetración. Luego se incorporaron Chris Paul, Russell Westbrook y otros que fueron pasando por el equipo. En el caso de China, 2019, es un caso bastante curioso porque tuvimos dos equipos que tuvieron una historia del Mundial bastante distinta. Digamos, España llegó como uno de los favoritos, Argentina como uno de los tapados, ambos terminaron en la final. Argentina, y traigo el tema a colación porque es bastante importante en el tema estadístico, Argentina le dio muchísimo cuidado y muchísima preparación al tema del scouting de los rivales, obviamente con respaldo estadístico. Sergio Hernández, previo a los partidos con Serbia, decían, muchachos, ya sabemos que ellos nos van a hacer 90 puntos por tal y tal cosa, entonces preparamos el partido en base a eso, cómo queremos jugar, quiénes queremos que nos lastimen desde tal posición de la cancha, y quiénes no queremos que toquen la pelota, en el caso de Nikola Jokic, por ejemplo, ¿no? O Bogdanovic, que los volvieron locos. Y esa historia luego se repitió cuando llegó la final, España en un camino un poco más sufrido, que ahí les recordamos el tiro libre de Patty Mills que erró, y llegó a España por una de estas cosas que tiene el básquet, y bueno, aplicó la misma metodología. España cuenta con un plantel, con un staff mucho más grande que el resto de las selecciones, de casi 20 personas, y además tenían una señora que era especialista en Smart Data aplicada al deporte, que eso es algo que ninguna otra selección tenía. Y plasmando las mismas metodologías que describí antes, que es lo que ayudó a Argentina a llegar en parte, además de su talento, su garra, su planificación, diseñaron un sistema de juego perfecto para la final, donde básicamente eligieron hacer lo mismo. A partir de la información que tenemos acá, vamos a decidir que Scola no reciba la pelota, que Campazzo no reciba la pelota, incomodarlos constantemente, si la recibe Brusino o la Provítola le damos el tiro, si penetra Deck no le hacemos falta, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que les fue muy bien en el planteo del partido. Entonces, bueno, hemos contado dos casos bastante puntuales donde la estadística ayudó a transformar el resultado, ¿no? Con el tema de lo que era Houston antes, con el small ball al micro ball, y con lo de España sacaron el galardón más importante del torneo. La siguiente etapa, que después voy a hablar un poco de eso, en el mundo de la estadística sería ya la estadística predictiva aplicada al deporte, que permita, a través de simulación, esto ya se viene trabajando, saber qué tipo de cosas
qué variables tenés que poner en el partido para asegurarte la victoria. Obviamente, siempre va a estar el factor humano que nunca va a dar 100% de efectividad en las fórmulas. Pasando ahora, perdón, antes de meterme de lleno con estadística avanzada, quiero saber si hay alguna consulta, simplemente por alguna de las terminologías que se usaron. Bueno, avanzamos entonces. Las nuevas métricas, el ritmo y la posesión. Perdón, se estaba leyendo el chat. El ritmo y la posesión son básicamente el esqueleto, la columna vertebral del esqueleto de la estadística avanzada. Es a partir del cálculo de estas nuevas fórmulas que se viene armando todo lo otro. Lo que tienen que entender es que la estadística avanzada, a diferencia de la estadística, son datos que provienen de fórmulas fijas. En cambio, la estadística tradicional, un rebote, por ejemplo, se contabiliza cuando el jugador baja un rebote o convierte una asistencia. La posesión, básicamente, lo que nos determina es, para determinar qué es una posesión, es el momento que el equipo A tiene la pelota y termina cuando hay una canasta, un rebote defensivo, una pérdida de balón, una violación o una falta. Y el ritmo de juego, me olvidé de ponerlo acá, pero es básicamente la velocidad en la que se juegan las posesiones. A cuántas posesiones se juega en el partido. Por ejemplo, tenemos equipos que juegan a ritmo alto y equipos que juegan a ritmo bajo. Y esto, el ritmo el ritmo particularmente, es algo que se calcula dentro de cada liga y temporada a temporada. Vos no podés, a partir del ritmo de la NBA o el ritmo de los Lakers, calcular el ritmo de cómo jugaba Argentina en China 2019. Porque eso es algo que tenés que parametrar para cada liga. Son fórmulas que se van ajustando a raíz de prueba y error, en base además si son torneos cortos como un Juego Olímpico o un Mundial, o torneos largos como NBA o Euroliga. Dentro del mundo de las estadísticas avanzadas tenemos estas métricas on-off, que significa el impacto que tiene un jugador cuando está en cancha acompañado con otro. En el caso de Dallas Mavericks, que tenemos por suerte varios europeos jugando juntos, tenemos muchas veces la forma de evaluar, si somos parte del staff del equipo, con quién es más efectivo un jugador y en qué momento del partido. Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro podemos ver a Luka Doncic y a Kristaps Porzingis, que cuando los dos están en canchas tienen un rating ofensivo, esto es un cálculo por las estadísticas ofensivas, de 119,9. Cuando Doncic está solo en cancha, sin Porzingis, sube ese rating. Cuando Porzingis está solo, sin Doncic, obviamente baja. Y cuando los dos están afuera de la cancha, el rating es el menor de los 4 escenarios, que es de 113. Y defensivamente hacemos el mismo cálculo, ¿no? Todo, fíjense que en base a las posesiones, que las tenemos en cuenta. El rating defensivo. Y después decís, bueno, comparamos a Luka Doncic con otro jugador interno, Dwight Powell, y hacemos el mismo análisis. Por ejemplo, cuando los dos están en cancha, podemos ver que su rating ofensivo es superior y su rating defensivo también es superior, en ambos casos, 124 y 119 contra 119 y 116. Entonces, bueno, todo este tipo de estadística ayuda a los entrenadores, que generalmente es tarea de los asistentes armar y llevárselo al head coach, para que vean qué decisiones van tomando.
Dentro del análisis estadístico tenemos la contextualización de los equipos, esto sirve para, como decía Santander, el momento Silvio Santander, cuando hablaba de lo que era la preparación de Argentina en China 2019, ellos evaluaban, en pocas palabras, necesitaban saber a qué juega tal equipo. Y con esto tenemos el volumen de definiciones ofensivas de los equipos. En este caso el ejemplo es Sacramento Kings para la temporada 19, y tenemos del lado izquierdo los puntos en transición, pick and roll del portabalón, spot up shooter, isolation, etcétera, etcétera, y la pelotita, el puntito de medición, mientras más arriba a la derecha esté mejor, más efectiva es esa ofensiva, y mientras más abajo a la izquierda esté, menos ofensiva es. En promedio, todo lo que son definiciones de 2, se sugiere que esté por encima de la media, que es 1.0, el promedio de puntos por posesiones, que, digamos, 1.0 sería un ideal de tiros libres perfectos de un jugador, llevándole un paralelismo burdo. Pero en el caso de las ofensivas que terminan en tiros de 3, generalmente cuando ese equipo lo tiene bien llevado, los puntos por posesión suelen ser superiores a todo lo otro, que generalmente están acompañados con un pick and roll. Esto nos lleva, otra gran herramienta de la estadística avanzada es romper un poco el esquema de las 5 posiciones tradicionales que nos han acompañado desde el inicio del básquetbol, que son base, escolta, alero, ala pivot y pivot. Y hoy en día en la NBA, inclusive se puede ver en las ligas de menor calibre, que se habla de roles que no tienen que ver ya con las tradicionales. Por ejemplo, cuando se juega con 2 bases en cancha, o cuando no se juega con un pivot tradicional. ¿Por qué se hace esto? Porque los jugadores han evolucionado, cada vez son más completos, sus biotipos son más perfectos, entonces les permite absorber una cantidad de responsabilidades y variables que, comparado a apenas los 90s, teníamos un básquet completamente clásico donde el pivot no picaba la pelota, el base la llevaba siempre, el alero a veces era especialista defensivo, hoy el alero tiene que hacer un poco de todo. Y para los que les cuesta un poco leer, les leo un poco los títulos de estas posiciones, como para que se vayan orientando. Tenemos al dominador portabalón, al portabalón primario, tenemos a los wings altos, los aleros que tienen maniobra con la pelota, que tienen dribbling o que no tienen dribbling, los wings que tienen tiro spot up y pueden atacar, o los famosos 3&D guys, ¿no? los que tiran de 3 y corren a defender. Entonces, en base a esto, y yo después les voy a comentar un poco cómo lo he llevado también a mi propio equipo donde trabajo, podemos ver de que el plantel que tenemos no solo lo vamos a ver en 5 posiciones, sino que empezamos a ver un montón de características adicionales importantes que podemos contabilizar en el mundo estadístico para jugar con la estrategia. Dentro de esta descripción, acá está un poco mejor explicado, disculpen que está en inglés, tenemos por ejemplo al guardia, el guardia sería el base o escolta, que tiene alto uso, es un guardia que tiene mucho la pelota en las manos, es buen distribuidor, menos eficiente que un portabalón anotador, y no tiene tendencia a pasar primero como un floor general, que sería como una especie de armador de juego, ¿no? Como un Campazzo. Entonces, con todas las posiciones, acá hay otra forma de armarlo, ¿no? Cada uno tiene su forma, si no está homogeneizado todavía, pero podemos ver de que, bueno, para los bases simplemente tenemos el guardia de alto uso, el floor general, el 3-point shooting guard, que sería el tirador,
y vamos viendo un montón de posibles variables para los jugadores. En el caso de los aleros, personalmente es la parte más linda porque los aleros, sobre todo si hablamos de NBA, uno dice, bueno, LeBron de qué juega, o Giannis de qué juega, Kawhi, Paul George, son jugadores tan completos que inclusive por eso algunos equipos favorecen de estaquear aleros que sean muy complementarios en su forma de jugar, porque eso te permite más variables en cada ataque y en cada defensa también. Tenemos otro cuadro explicando el tema de las posiciones. Cualquier preguntita que tengan, me la hacen saber. Esto es una forma de hacer un cuadro para su propio equipo con las calificaciones típicas norteamericanas, de la A a la F, siendo A la mejor, F la peor. Se puede hacer del 1 al 10, del 1 al 100, como ustedes lo quieran, y ir calificando cada una de las características que tienen los jugadores y pueden predeterminar con fórmulas al calificar a cada uno de sus jugadores, que ya les defina qué tipo de rol va a complementar mejor en el equipo. Si tira de 3, el movimiento sin balón, la capacidad de jugar 1 contra 1, ofensivo o defensivamente, la capacidad de armar el juego, si rebotea, las tendencias ofensivo o defensivamente, defensa perimetral, etc. Y a la derecha, bueno, tenemos algunos ejemplos de exponentes, por ejemplo, no sé, armadores de juego que tienen tendencia a pasar primero, Rajon Rondo, Ricky Rubio y tantos otros. 3&D guys, que son los que corren y tiran. Tenemos PJ Tucker, Danny Green. Después con el tema de la estadística lo que podemos hacer es un mapeo del registro de minutos que tienen los jugadores a lo largo de la temporada y con esto ir sacando tendencias de acumulamiento de cansancio, ¿no? Acá podemos ver para el equipo de los 76ers cómo la parte superior los jugadores que más minutos tienen y la parte inferior los que menos, cómo es la distribución de sus minutos a lo largo de los cuartos y tiempo suplementario. Recordemos que la NBA tiene 12 en contra de FIBA que tiene 10. Y luego eso lo podés ir trazando, acumulando estos reportes para ir evaluando una tendencia de cansancio en los jugadores, que creo que por acá tenía... no lo puse, pero bueno, había una que explicaba en un gráfico de dispersión lo que era la acumulación de cansancio a lo largo de la temporada, y sobre todo es muy importante en lo que es el básquet europeo, porque juegan, o en el básquet latinoamericano, porque, por ejemplo, en el caso de San Lorenzo juegan la Liga Nacional y las copas internacionales, ¿no? Que después tienen que disputar. En el caso de la Euroliga también, Copa del Rey, la Liga Endesa, etc. Entonces, es súper importante, y acá vemos cómo la estadística avanzada ayuda no solo a el head coach a ganar un campeonato o a elegir de dónde se hace el tiro al final, sino también a todo el staff complementario que rodea al equipo, siendo el preparador físico, el kinesiólogo, el psicólogo deportivo y tantas cosas. La verdad que la estadística avanzada o la estadística básica se puede aplicar para todos los campos para mejorar, sacarle un edge a todo lo que es el tema del día a día laboral. Esto por ahí ya lo conocen, es un perfil de tiro. Esto se puede aplicar para cualquier jugador, y la idea es básicamente tener un apoyo visual rápido de qué tendencias tiene el jugador a la hora del scouting y de dónde define bien, dónde define mal. Esto lo podés llevar, perdón, además del perfil de tiro, se suele acompañar con cómo juega el pick and roll, si es portabalón, si juega el pick and pop, para qué lado sale, de qué lado de la cancha lo juega, cómo defenderle la cortina, si hay que defenderle under o seguidor, etc. Después tenemos lo que es la parte de perfiles de tiro para los tiradores.
generalmente tiradores llamamos a los jugadores que reciben la pelota y tiran y no gastan mucho tiempo picando a la pelota o tratando de crear juego. Pero en la NBA de hoy, en este caso estamos hablando de NBA, el tirador ha evolucionado, como todos los otros roles, y por ejemplo tenemos en la esquina superior izquierda a James Harden, que es un jugador que para tirar de 3 termina picando la pelota generalmente de 3 a 6 veces, eso es lo que indica la barra azul. Y, por ejemplo, tenemos en el extremo opuesto, tenemos a Marc Gasol, que ha desarrollado un juego con tiro de 3, generalmente desde el eje, que no suele picar la pelota, o sea, es más un spot-up shooter, o sea, recibe la pelota y tira. En este caso también, ¿para qué sirve? Para cuando vos haces un scouting, evaluás mercado de pases, también evaluás si vos tenés una carencia de jugadores que sean tiradores, si querés jugar un estilo de juego de ritmo alto, donde los jugadores por ahí tienen que tener, tenés que tener 2 o 3 opciones que lleven la pelota, que tengan buen dribbling, que respondan rápido al 1 contra 1, y vos haces un análisis de esto, lo llevas a tu equipo y te das cuenta que la mayoría de tus jugadores, los tiradores, no pican la pelota. Entonces, bueno, ahí llegás a una conclusión de que por ahí tenés que empezar a trabajar en la parte del dribbling, el tiro en movimiento, el tiro después de la cortina, etcétera, etcétera. Perdón, acá estaba lo de load management, la gestión de minutos. Básicamente también tenemos esto caso por jugadores y por equipo, el tema de la acumulación de cansancio que, bueno, había explicado antes, ¿no? Teniendo en cuenta, como bien dice el título arriba, jugadores que han competido 5 partidos en 11 días, lo cual es muchísimo, y generalmente sumando además el tema de los viajes, el aeropuerto, dormir en hotel y todo lo que ya sabemos. Después tenemos, como fuentes de recopilación importantes, tenemos a Synergy, que es un software por una empresa privada que vende las licencias a clubes o a ligas cuando tiene convenio, por ejemplo con la Liga Andesa, que son softwares, no se lo puedo mostrar, pero les puedo dar una idea de cómo se recopila la información. Son softwares que están especializados en evaluar los videos de los partidos y contabilizar todo lo que está ocurriendo de forma exhaustiva en el campo de juego para que luego, y también se puede adaptar a los entrenamientos, para que luego el coach y su staff tengan por demás información para evaluar todo lo que venimos hablando ayer, ¿no? Lo que venimos hablando antes. El tema de la acumulación de cansancio, de cuántos dribles toma un jugador para tirar al aro, cómo se defiende un pick and roll, y todo eso que venimos mencionando en la clase. Otro de los software que se usan es Instat, se maneja de la misma forma, es un software pago con licencias, de difícil acceso por el costo que tiene en dólares, y también recopila mucha información. Estos software también lo que hacen es que vos cuando cliqueas en el nombre de un jugador o un equipo, suele abrirte una ventanita, por ejemplo en este caso de Luca Vildosa, donde te abre una ventanita chiquita que te dice, te muestra por ejemplo 4 segundos de una compilación de una acción para que vos veas visualmente lo que estás acompañando en la parte estadística. La verdad que son súper completos. Pero bueno, ¿por qué los traigo a colación? Porque en el mundo real, la mayoría de los entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, etcétera, por decantación, trabajamos en clubes donde no tenemos acceso a todos estos software que valen varios miles de dólares, o no trabajamos en ligas que ameriten semejante nivel de profesionalismo. Eso es discutible porque de mi lado yo creo que hay mucho que se puede hacer de forma independiente y autodidacta para aprender a manipular, a contabilizar números desde el lado de que vos, desde un celular, que es algo que todos tenemos,
empezar a filmar entrenamientos, tomarse el trabajo de, obviamente, revisar esos entrenamientos, revisar esos partidos, en el caso de que alguien juegue, dirija una liga, que los partidos no queden grabados. Generalmente hay gente en el público que se puede llegar a un acuerdo donde te filmen el partido y vos luego los tenés que revisar y empezar a anotar toda la estructura estadística que quieras armar. Eso es algo que lleva tiempo, pero que es súper redituable, porque en el caso de que uno se tome el trabajo de hacer ese trabajo personal, de armar una base estadística para tu equipo en una liga donde no se hace, termina pasando lo que consiguió España. Al tener un recurso que nadie tenía, se llevó el premio mayor. Entonces les voy a contar un poquito, para no aburrirlos, llevado al campo real y un plano más terrenal. Yo trabajo en el Casa y Pesca, Club Casa y Pesca, que está en la 3ª división del básquetbol argentino. Juega en la división metropolitana. La temporada pasada estuvo en el puesto 9 de 11. Los últimos 2, obviamente, se suspendió la temporada por el COVID-19, como pasó con todas las competencias en curso. Y el objetivo del equipo era entrar a playoff, que era solo los primeros 7 de la división entraban a playoff. Entonces, como vemos, podemos ver, el equipo quedó cerca de playoff, pero también quedó cerca de descender de categoría, porque quedó a pocos partidos de Wilde Sporting y Huracán de San Justo, que están abajo. Entonces, el vaso medio lleno o medio vacío es decir en qué parte me enfoco más y en qué parte quiero seguir trabajando para la temporada que viene. Con Juan Cruz Álvarez, que es la persona que me refirió, con quien vengo trabajando en este proyecto, decidimos que vamos a armar un proyecto de mejora, que les voy a mostrar algunas partes, para corregir las partes que están mal en el club, para poder aspirar a ese 7º puesto, o tal vez mejor, para los playoffs del año que viene. Esto está actualmente en pausa, porque si alguno sabe, el torneo federal en este momento está en un proceso de evaluación si se va a fusionar con la Liga de Desarrollo Argentina. Entonces, bueno, esto va a impactar directamente en los jugadores que va a comprender cada plantel y todo el análisis estadístico previo. Tal vez se arranque no un borrón ni cuenta nueva, pero sí va a haber, se va a tener que ajustar mucho sobre la marcha, porque muchas de las plazas de jugadores mayores de 23 años tal vez ya no jueguen en ningún equipo del torneo. Entonces, lo que fue el planteamiento de los objetivos generales, con Juan nos dijimos, bueno, ¿en qué cosa nos queremos enfocar? Nosotros hicimos, denme un segundo que quiero compartir. Díganme, ahora pasé a un Excel, díganme si se ve. Sí, sí se ve. Impecable, bueno. Yo lo que hice fue traer toda la información de distintas fuentes. Lamentablemente no está ordenada en el torneo federal, no está homogenizada y no está en el mismo formato. Entonces yo tuve que hacer un trabajo, como hablábamos antes, del Big Data, el Smart Data, de recopilar toda la información, ver qué servía, qué no, y darle todo un mismo formato para ver qué puedo analizar y qué puedo llevarlo al trabajo de mi equipo. Entonces, en la primera les voy a mostrar un poquito rápido, no quiero entrar en mucho detalle porque es mucha información, pero tenemos los 72 equipos del Federal, la línea dorada es Casa y Pesca, los colores indicativos básicamente los verdes que entraron a playoff, los amarillos que jugaban repechaje y los rojos que no participaron en playoff. Y bueno, hice una recopilación absoluta de toda la información que había para poder empezar a meter estadística avanzada a poco en el torneo. De la misma forma, obviamente, para poder hacer estos análisis, tuve que conseguir la información de los jugadores, que son casi 1000 jugadores en el torneo federal.
como para que vean un poco el espectro de la información. Vemos ahí una planilla estadística bastante grande, digamos. Y después, a través de fórmulas y cosas, fui sacando análisis en algunos gráficos que ahora les voy a mostrar. Todo esto para que vean en el campo real que sin presupuesto, sin que nadie me lo pidiera, que nos lo pidiera con Juan, que la verdad que tiene mucho mérito en este proyecto, nosotros tuvimos la voluntad de aplicar lo que conocemos de Smart Data y de estadística avanzada para tener esa ventaja, como de nuevo digo, que consiguió España en el Mundial, ¿no? Entonces lo primero que planteamos fueron los objetivos generales a raíz de toda la planilla estadística y otros Excel que tengo complementarios que no hace falta que se los muestre, pero se pueden dar un poco la idea. A través de los datos planos vamos haciendo gráficos, tablas, lo que haga falta de apoyo visual para mostrarles al head coach y al resto del staff las conclusiones a las que llegamos al analizar la información y qué es lo que nos falta para conseguir estos objetivos. Tenemos el análisis de caza y pesca en la primera columna con respecto, Perdón con que te respecto corte, a... creo que hay una pregunta. Profesor Juan, Sí, ¿tiene una duda? Profesor Juan de iPhone. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nico, tengo una consulta. ¿Toda esta información, hay forma de trabajarla colaborativamente? ¿O hay alguien más que esté como para poder recolectar esta información y tal vez enfocarse uno en una cosa, en lo que necesita para su equipo, pero por otro lado poder, digamos, trabajar en conjunto en conseguir los datos, ¿no? Que veo que es bastante complicado. sí, te comento, Juan, gracias por la pregunta. Hay 3 temas a tener en cuenta. Primero, el tema de los datos, eso va a depender de la realidad de cada entrenador en cada liga. No es lo mismo un entrenador de U15 en un club de barrio de un pueblo de 3.000 habitantes donde no juega ningún torneo mayor, y otra cosa es el entrenador de la máxima categoría del mejor equipo de su país. Entonces, la infraestructura, el staff que tenga y todo ayuda a, primero, ya la información previa que va a haber, si es una liga profesional o no, qué objetivo se busca, si son clubes formativos, etcétera. Después, por otro lado, todo lo que fuimos armando nosotros, la parte estadística más que nada la armé yo, por mi experiencia en el mundo informático. Fue un laburo arduo de sacar de páginas web, copiar y pegar y tratar de buscar un formato uniforme para que después poder relacionar los datos. La verdad que en este caso, como lo trabajé solo, los parámetros que usé o las leyes que usé para armar todo esto, las apliqué yo solo. Pero en el caso de que vos encuentres colaboradores, sea de tu mismo staff o ojalá en un futuro digan todos los entrenadores del torneo federal, muchachos, tenemos que empezar a aplicar estadística avanzada a toda la liga y que se unan los entrenadores para poder establecer parámetros, decir, bueno, vamos a juntar tal información y tal información que hoy no la tenemos que empezar a contabilizar. Lo que se tiene que hacer es trabajar, armar un grupo de trabajo en la nube de Google Docs o de lo que les venga a la mano. Depende del impedimento tecnológico de cada uno, porque muchos entrenadores no son especialistas informáticos y se tienen que ir criando los ponchazos, como decimos, con el tema del video de análisis o de la parte de Excel. Entonces, es muy buena la pregunta porque mi deseo para ustedes, los que están asistiendo, es que puedan aprender sin recursos a poder, primero como cuenta propia, armar estadística avanzada y luego llevarlo a sus staff para que los staff digan a las máximas entidades de la liga, necesitamos esto para tener un mejor básquet, para desarrollar mejores jugadores, para evitar lesiones y todo lo otro que fuimos hablando. Entonces, más o menos, ese sería el paso. Dale, No sé si responde tu gracias. pregunta. Sí, totalmente. Con lo que estaba explicando antes, básicamente es una comparación visual de
Casa y Pesca con el resto de la división metropolitana. ¿Por qué siempre hablamos de la división metropolitana y no por la liga? Porque bueno, al estudiar la liga, nosotros solo jugamos dentro de la división metropolitana, contra los otros 10 equipos. No hay, en la primera fase, la temporada regular, no hay cruces contra los equipos de otras divisiones, eso recién ocurre en los playoffs, y por eso a la hora de analizar a Casa y Pesca no se lo analiza con los otros equipos de las otras divisiones. Eso por aclaración, por si no lo dije antes. No es como la NBA que juegan todos contra todos durante la temporada. Entonces, básicamente, lo rojo es malo, lo verde es bueno. Tenemos, dentro de lo verde, tenemos los puntos de contraataque de Casa y Pesca, que es uno de los bread and butter, como decimos en la parte ofensiva, de las primeras armas que tiene el equipo. La ideología de juego es los robos y el contraataque. Entonces, si evaluamos la parte ofensiva, podemos ver de que fuimos el cuarto equipo en la división metropolitana, y de la media estuvimos por encima de la media encima. Tenemos un promedio que nos permite aspirar a playoffs si seguimos por el mismo camino. Por el lado de los robos, aún mejor, estuvimos rankeados 2 en el puesto 2, y tenemos a Juan Ibello, que es el líder en robos en la categoría. Eso fue de gran ayuda. Pero bueno, después llevándolo a la parte negativa, tenemos los tiros de campo, la efectividad de triples o de tiros libres, donde en todos hay demasiado lugar para mejora porque estuvimos entre los últimos equipos. Como podemos saber, obviamente, los tiros de campo, los triples y los tiros libres es algo que todos los equipos tienen que trabajar. Pero bueno, después si vamos a cosas más específicas como las asistencias promedio, que yo hablaba antes también, lo del tema de predicar un juego de ritmo alto donde se pasa mucho la pelota, tenemos bajo índice de asistencias, estando a novenos en el torneo, y eso es algo que son indicadores rápidos que uno tiene que ver para decir, en esto tenemos que corregirlo urgente si queremos mejorar nuestro estilo ofensivo. Lo otro que armé, que bueno, un poco veían las fórmulas en Excel, es un mapa de tiro para la división metropolitana. Lo que tiene que ver el head coach a simple vista es una impresión rápida de cómo se juega y qué falencias tienen o qué virtudes tienen algunos equipos a la hora de definir. Por ejemplo, tenemos a Huracán de San Justo, que el mapa se ve casi todo rojo, o tenemos a Institución Sarmiento, que se ve casi todo amarillo o verde. Amarillo sería un intermedio, ¿no? Y verde sería bueno. Entonces, los promedios, dependiendo del color, si es verde, rojo o amarillo, dependen en realidad de cada zona. No es lo mismo hablar, esto es algo que cada uno tiene que ir estudiando a la hora de armar para que las fórmulas tengan lógica. No es lo mismo hablar de la efectividad debajo del aro, entrando en bandeja o en la zona pintada, que de la zona de 3. ¿Qué significa? Un porcentaje de triples de 40% es bastante bueno, pero debajo del aro es rojo. Entonces, bueno, ese tipo de cosas, a la hora de armar los gráficos, se tienen que tener en cuenta para que sean fehacientes los valores, ¿no? Y se esté analizando algo que esté plasmado en el campo de juego luego. Obviamente, obviamente llevado al siguiente nivel es comparar a Casa y Pesca contra la división metropolitana, que es lo que estuvimos hablando. A simple impresión, los gráficos son parecidos. Tenemos la principal zona más perjudicada es de media distancia, donde vemos promedios que están entre el 7% y el 21%, y el tiro de 3 del eje, que tiene un 29%. También acá abajo puse una ayuda a memoria de los porcentajes totales de dobles, triples y tiros libres, que yo lo puse como ayuda también como para no andar haciendo la cuenta a mano del total de triples, por ejemplo.
Entonces, bueno, acá termina esta parte de la... quiero saber si hay alguna consulta hasta esta parte. Pero la idea general es que ustedes sepan que yo estoy trabajando en una liga o en un club en realidad donde no hay presupuesto para esto, y yo tuve la voluntad de hacerlo para poder darle una ventaja a mi equipo. Esto no es por un tema personal mío, sino por un tema de que lo que trato de transmitir es que todos pueden hacer lo mismo con un poco de dedicación, leyendo material referencial en internet, hay un montón de tutoriales que son de fácil adaptación, hay que conocer un poquito de Excel, de armado de gráficos y obviamente de videoanálisis, ¿no? de edición de video, porque hay gran parte de esta información que no la teníamos y que tuvimos que recurrir a los videos que ya teníamos grabados de los partidos de la temporada pasada para recopilar esa información para complementar y llegar a conclusiones que si no, no hubiésemos podido lograr. Bueno, y si no hay preguntas, después quería comentarles nada, simplemente un tema de que la parte de estadística avanzada, en lo que es de cara al futuro, me parece que es un trabajo que se va a ir proliferando en el mundo del básquet, toda la parte estadística, todo lo que es tecnología acompañada al deporte, a las tomas, no solo a lo que pasa dentro de la cancha, sino a las tomas, las decisiones de los dirigentes deportivos, de redes sociales y tantas otras cosas que están relacionadas al deporte. Es una carrera muy interesante para meterse en el mundo deportivo porque es algo que está recién apareciendo, es algo que no hay mucha gente que sepa, y los fomento a ustedes a raíz de, en este momento, su espíritu autodidacta, que se vayan inculcando un poco, así como la primera vez que les tocó un video de scouting que no sabían cómo hacerlo, bueno, ponerse un poco la piel de proyectar a futuro, ¿no? Hay un micrófono muteado que está hablando Juan. Dame un segundo, Juan. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Nicolás, ¿me escucha? Escucho. Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? A ver, dame un segundo. ¿Tiene los micrófonos abiertos para poder preguntar? Bueno, al parecer todo queda claro. Entonces lo que haremos, Nicolás, es como habíamos acordado, prepararnos para una segunda intervención donde ya iremos un poquito más desglosando toda la idea general. Como decía Nicolás, esto es la introducción al tema de lo que él viene trabajando. Observamos aquí en el chat todo el mundo agradeciendo, felicitando a Nicolás por la excelente disertación que ha dado. Son métodos muy importantes que sabemos que nos van a ayudar a todos a mejorar y, como hemos acordado hasta ahora, ir un poquito más, bajando un poquito el nivel para que vayamos entendiendo bien. Quizá el trabajo después sea un poquito más específico por parte. Bueno, ya eso nos lo va a dejar en plano Nicolás. A ver, Nicolás, algo que quiera decirle a los compañeros, informarle a los compañeros al respecto. No, simplemente agradecer y recordarles que, bueno, que
Voy a dejar después mis datos de contacto para el que tenga cualquier consulta o cualquier material, el que no sepa por dónde arrancar o qué primeros pasos tomar. Y nuevamente inspirarlos para que el que sobre todo labure en un staff abultado de gente, por ahí con esto gane un reconocimiento que lo ayude a resaltar de la media, ¿no? Me parece que es un trabajo que va a ser del futuro, y en el mundo de NBA los staff de cientos de personas tienen solamente data scientists, científicos de datos, tienen 10, 12 personas solamente dedicados a eso. Así que bueno, para que sepan, ¿no? Qué tan importante es. Ok, bueno, agradecemos a Nicolás por su disertación. Próximamente estará con nosotros también para darle continuidad a este proceso estadístico. Y bueno, agradecerle a todos ustedes también la participación en el día de hoy. Se ha grabado la conferencia, la vamos a subir al grupo. Repito, un momentito antes que se vayan, los que no están dentro del grupo, les voy a dar el número, anótenlo para que puedan entrar, y si quieren se quedan en el grupo o solamente reciben la disertación de hoy grabada. El número es más 593 983 851 493. Muy importante para que puedan entrar. Me piden entrada y yo lo subo al grupo y pueden tener muchas informaciones que hay dentro del grupo. Entonces le agradecemos una vez más a Nicolás y estamos en sintonía, listos para el combate. Le planteo también que en la primera semana del mes de noviembre vamos a desarrollar el primer torneo Copa América Online de baloncesto, categoría 11-15 años. Los que estén interesados, bueno, verán en el grupo que se va a subir ya el flyer para que puedan, los que estén interesados pueden participar, y les mandaremos las bases de ese campeonato. Gracias a todos, felicitaciones y nos vemos el sábado. Chao. Nos vemos. Ok, gracias. Gracias a todos, nos vemos el sábado. Recordarle que la charla va a estar subida en el grupo mediante un link de WeTransfer. Lo estaremos subiendo en horas posteriores. Gracias Danilo, gracias nuevamente Nicolás, gracias a todo el público. Gracias Henry. Edgardo, no te escuché hoy. Nicolás no te escuchó hacerle ninguna pregunta. ¿Está lloviendo en Colombia? Está muteado, creo. Bueno, gracias a todos. Nos vemos pronto. Un saludo y un abrazo. Seguimos en contacto.